jornada invitamos a Alejandra Setti, vicerrectora de vinculación con el medio, extensión cultural y comunicaciones de la universidad, quien compartirá unas palabras de bienvenida con nosotros. Bueno, buenos días. Es para nosotros un honor tener hoy a esta comunidad en nuestra universidad. Más autoridades, muy bienvenidos, estimado alcalde. Para la Universidad Finisterre, la promoción de la dignidad humana y el bienestar de la sociedad, en especial de los sectores más vulnerables, es donde muchos de ustedes trabajan, y felicito por ello, es uno de nuestros principios fundacionales. Entendemos nuestro rol más allá de la formación académica. Nos entendemos como un espacio abierto al diálogo, al encuentro, al pensamiento, que es donde estamos hoy, ¿no? Estamos en un momento crucial en el que el análisis profundo y la reflexión colectiva de las políticas, las prácticas y de nuestros niños y niñas adolescentes en situación de cuidado residencial cobran una relevancia insoslayable. El lanzamiento de este estudio que ya nos van a presentar, que va a introducir Cristianes, pone al centro una conversación, una problemática ética y moral que nos interpela a todos como sociedad y en particular a estas instituciones educativas que tenemos la responsabilidad de formar ciudadanos para el bien común comprometidos con la dignidad humana. Cuando hablamos de protección infantil y de derechos de la infancia, estamos hablando del compromiso más fundamental que puede tener cualquier sociedad: cuidar y proteger y ofrecer oportunidades de desarrollo a sus miembros más jóvenes y vulnerables. Contar con evidencia rigurosa sobre los desafíos estructurales nos llama a asumir una postura de reflexión ética y de compromiso político y de innovación en políticas sociales. Desde la Universidad Finisterre estamos comprometidos activamente con esta reflexión. Como institución académica, promovemos el análisis crítico, la investigación, la construcción de nuevas propuestas sociales que pongan al ser humano al centro. Nuestra vocación es la generación de conocimiento que puede y debe impactar en políticas públicas y en la conciencia ciudadana. Este compromiso de nuestra comunidad académica nos motiva a seguir trabajando en colaboración con organizaciones como las que estamos reunidos hoy. Nuestro compromiso es colaborar para que el análisis presentado hoy en este estudio se traduzca en acciones concretas, en propuestas de mejora y en articulación de esfuerzos coordinados por una protección más efectiva. Que este espacio hoy sea un punto de partida, lo hablábamos también recién, ¿no? Este es el inicio de nuevas investigaciones, diálogos para la formulación de políticas públicas que hagan justicia a los derechos de la infancia y a la promesa de un Chile más humano. Finalmente, agradecer a todos quienes hoy han hecho posible este estudio, este espacio de encuentro, a los investigadores, a las organizaciones, colaboradores y expertos que aportarán en nuestras intervenciones de hoy. Y por supuesto a todos ustedes que están hoy acá y que mostrando su interés y compromiso por estas temáticas. Bienvenidos a esta universidad y a este espacio de reflexión. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y a continuación le damos la bienvenida a Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País, que también se va a dirigir a ustedes con unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias, Alejandra, también. Le doy la bienvenida a quienes hoy nos acompañan desde el público. Muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto ver este auditorio lleno para revestir algo que es muy importante.
que esto sea prioridad en la discusión pública nacional. Le doy las gracias obviamente a la Universidad Finisterre por compartir la importancia de este tema y de este estudio en particular y por acogernos generosamente en su casa. Y de manera particular también agradezco especialmente al equipo de IDEA País y a las investigadoras que estuvieron a cargo de este estudio, Francisca Figueroa y Catalina Karen, y también a la directora de estudios Emilia García, porque es un informe que, como bien hemos comentado con algunas personas acá presentes, no dice especialmente nada muy nuevo, pero permite entender de manera sistemática y comprender de manera ordenada y actualizada un tema que tiene una información especialmente dispersa y que requiere de un orden y de una evidencia accesible al público para poder tomar decisiones al respecto. Así que estamos muy contentos y agradezco especialmente a las investigadoras que estuvieron acá. Nosotros en IDEA País pensamos y siempre hemos sostenido que existen condiciones básicas en la sociedad sin las cuales una sociedad no puede existir. Condiciones que la misma democracia por sí sola no puede proveer. Estas condiciones hay que cuidarlas, porque son especialmente olvidadas en la discusión pública y de hecho han sido horadadas por políticas públicas que quizás bien intencionadas, a fin de cuentas han sido mal diseñadas y por eso mismo mal ejecutadas. Pienso en la familia, pienso en la cohesión social, pienso en el compromiso con la patria, en el bien común, en bases que la misma democracia por sí sola no puede proveer y que sin embargo la democracia en sí misma depende absolutamente de ellas. Y que son previas a los temas que sí se toman de debate público: el crecimiento económico, la seguridad pública, cuestiones que son absolutamente fundamentales y que sin embargo dependen de estas condiciones. Para nosotros una de esas condiciones es absolutamente la niñez vulnerada en Chile. No solamente la vulnerable, sino de los niños que ya están vulnerados en sus derechos, en su dignidad, en su inocencia. Un país tiene que ser medido por la forma y por el modo en que trata a sus niños. Este es el espíritu que motiva a este estudio y lamentablemente pensamos que nuestro país, de acuerdo a este estándar, reprueba en este test. Es tan urgente como relevante que revirtamos estas condiciones y que como sociedad nos pongamos como prioridad la emergencia en niñez que vivimos hace mucho tiempo. Muchas gracias y espero que nos quedemos hasta el final, que vamos a tener un rico coffee, que siempre es un incentivo para que nos vamos a quedar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. A continuación, Emilia García, directora de estudios de IDEA País, nos va a presentar los principales hallazgos de este estudio. Posteriormente vamos a contar con un panel con nuestros destacados invitados que hemos presentado previamente para comentar estos resultados y luego finalizar con un café. Gracias, Vale. Bienvenidos a todos. Me sumo a las palabras de Cristian y de Alejandra. Es un orgullo tener este auditorio tan lleno para un tema que, como bien decía Cristian, puede ser la principal emergencia de nuestro país. Tengo el difícil desafío de presentar este estudio que lleva casi 2 años siendo estudiado, para la redundancia, y quiero detenerme a felicitar a Francisca Figueroa y Catalina Karen, a nuestras 2 investigadoras que hicieron este estudio posible. Sin su perseverancia, su rigurosidad, no estaríamos acá y no podríamos estar sentando bases de conversación para seguir preguntándonos cómo mejorar el estado de probablemente la población más vulnerable de nuestro país. Así que, por favor, les pido un aplauso para ellos. Bueno, a grandes rasgos voy a dar un breve contexto de la situación de la niñez actualmente en Chile, luego los hallazgos principales del estudio, que como les dije es muy difícil en 15 minutos tratar de demostrar
mostrarles qué es lo que muestra este estudio y por último los principales nudos críticos actualmente del sistema residencial en Chile. Un breve contexto, para este estudio hace 2 años nos preguntamos, nos hicimos estas 2 preguntas, ¿cierto? ¿Qué es lo que está fallando en el sistema de cuidado alternativo residencial, en esta parte específica del sistema de protección que tiene que ver con las residencias? ¿Y por qué la crisis persiste pese al rediseño institucional de 2021? Esas fueron las 2 preguntas marco que guiaron por 2 años nuestro trabajo. Y un breve contexto de este cambio: en 2016 muere Eliseth Villa, una niña de 11 años en un CREAD, que eran estas residencias masivas, y se instala la crisis del Sename en el debate público y como un imperativo político para toda la clase política. Luego de esta muerte, producto de maltrato y vulneraciones al interior de las residencias, se abren distintas investigaciones que determinan que hay unas vulneraciones sistemáticas al interior de las residencias, y que en 2018 da paso al Acuerdo por la Infancia, que fue un acuerdo políticamente transversal y que, entre otras iniciativas, se compromete una reforma al sistema de protección de la niñez, que es lo que da paso el 2021 al nuevo servicio de protección, el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, que ha sido llamado Mejor Niñez, actualmente ya no se llama así, pero que es donde se pasa del Sename al nuevo servicio. Y a grandes rasgos, ¿cuáles son las promesas de este nuevo modelo? No me voy a detener en todas, pero si antes teníamos residencias masivas donde podríamos encontrar hasta 60 niños en un mismo hogar, se pasan a residencias de menor escala para priorizar el acogimiento familiar, se separa la protección de la reinserción juvenil, se priorizan las familias de acogida como alternativa, y así la residencia o el cuidado alternativo residencial termina siendo una medida de última ratio. Se busca mejorar la oferta programática para que sea más especializada para los distintos perfiles que tenemos dentro del sistema. Se establece un nuevo sistema de financiamiento y a grandes rasgos se suben los estándares en todo orden, en infraestructura, en reparación. Se pone un foco importante en la prevención, en la desjudicialización y sobre todo la importancia de la prevención. ¿Y cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Como les dije en un principio, tenemos casi 100 páginas en este estudio que los invitamos a leer, así que es difícil presentar estos hallazgos, pero lo más importante, y lo mencionó Cristian en sus palabras, es que este estudio lo que busca es hacer una sistematización de cuáles son los problemas actualmente en el cuidado alternativo residencial. ¿Por qué seguimos hablando de los mismos problemas de hacinamiento, de infraestructura, de maltrato? Y para eso creo que lo más difícil fue llegar a esto, que es el problema en una imagen, como muestra la diapositiva, y en el fondo vemos que el sistema está sobrecargado. Entonces la pregunta fue, ¿qué es lo que genera el hacinamiento, la lista de espera? ¿Son causa o consecuencia de la sobrecarga? ¿Y cuáles son las causas efectivamente y cuáles son las manifestaciones? Y llegamos a esta figura que por arriba tiene las manifestaciones, que son lo que vemos recurrentemente en las noticias, que tiene que ver con el hacinamiento, las listas de espera y las fallas al interior de las residencias, y se llegó a la conclusión de que las causas de estas manifestaciones son 3: de cobertura, la institucionalidad deficiente y el financiamiento insuficiente. Voy a intentar detenerme en cada una, pero no será tan posible, pero veamos qué podemos hacer. Respecto de las manifestaciones, lo primero es el hacinamiento y el sobrecupo. En este gráfico uno puede ver cómo ha ido aumentando el sobrecupo en las residencias. Si en 2018 teníamos un 13% de sobrecupo, actualmente llegamos casi al 50%, 49,7%. Eso significa que actualmente tenemos alrededor de 4.700 plazas para niños y más de 5.000 niños atendidos.
y este hacinamiento se da sobre todo en las residencias estatales y en algunas jurisdicciones del país, sobre todo en el norte. Hay residencias que en el norte, por ejemplo, que tienen cupos para 15 personas y actualmente albergan a casi 30 niños. Con respecto a las listas de espera, también ha aumentado considerablemente las listas de espera tanto en residencias, en familias de acogida, como en los programas ambulatorios. Ha aumentado casi más de un 200% la lista de espera en programas de diagnóstico. Actualmente tenemos a más de 8.000 niños esperando ser diagnosticados. Eso significa que cuando el tribunal decreta la separación del niño con su familia, necesita ir a un diagnóstico que le diga exactamente cuál es su trauma y por ende cuál es el tratamiento que debiese tener para su reparación. Y actualmente tenemos a más de 8.000 niños esperando ese diagnóstico y a más de 24.000 niños esperando programas ambulatorios. Aquí se puede ver cómo en el primer gráfico cómo ha sido la evolución de la lista de espera en el programa de diagnóstico. Actualmente en 2025, bueno, como les decía, más de 8.000 niños, eso es más de un 200% de aumento. Y a la derecha podemos ver cómo ha ido aumentando las listas de espera en los programas ambulatorios, llegando a casi 170% más respecto del 2020. Esto claramente no solamente no les da la reparación necesaria, sino que atrasa el egreso mismo del sistema. Y persisten las fallas al interior de las residencias. Esto tampoco ha cambiado, a pesar de que se cambió el modelo de residencias a uno más familiar. Se siguen constatando problemas de infraestructura importantes en el cableado eléctrico, en los baños, en la privacidad, en la misma seguridad al interior de las residencias. No solamente sabemos de violencia entre los mismos niños, sino que desde y hacia sus propios cuidadores, se observa una atención poco especializada. Como les comenté en un principio, uno de los estándares nuevos del nuevo sistema era que iba a haber mayor oferta programática y más especializada, pero actualmente no tenemos prácticamente oferta para, sobre todo, los perfiles más complejos, y estamos hablando de niños con deterioro grave en su salud mental, con consumo problemático de alcohol y drogas, y menores que teniendo conductas delictivas son inimputables. Actualmente la ley obliga que existan residencias de alta especialidad para esos niños y solamente constatamos la existencia de una residencia en todo el país para esos niños. Y bueno, y ¿cuáles son las causas? Si es que es posible establecer así, taxativamente cuáles son las causas de estas manifestaciones y de la agudización de cada uno de estos indicadores, porque como se habrán dado cuenta, en hacinamiento de listas de espera y en las fallas, todos son indicadores que han empeorado en los últimos años, sobre todo desde el cambio del sistema. A grandes rasgos identificamos tres. La primera es el déficit de cobertura, y eso tiene que ver con varias cosas, pero con el cierre, por ejemplo, de los CREA, que eran estas residencias masivas, se disminuyó la oferta disponible de plazas, se redujo casi en un 23% las plazas disponibles y la demanda no se dio. Entonces teníamos una demanda muy importante y no teníamos la oferta disponible. Se priorizó de manera correcta, pero se priorizó las familias de acogida, y actualmente no ha crecido la oferta de familias de acogida como se hubiese esperado, y eso tiene que ver también con parte del financiamiento insuficiente, pero que hay poco apoyo del Estado a las familias de acogida, no solamente monetariamente. En promedio una familia de acogida recibe 120.000 pesos al mes para recibir a ese niño, sino que también hay poco apoyo psicosocial para las mismas personas que
que son familias de acogida. También hay un problema importante con el impacto que produce el uso del artículo 80 bis. El artículo 80 bis en la ley es una herramienta, un mecanismo judicial que le permite al tribunal obligar al servicio a que genere un cupo para un niño independiente de que no exista ese cupo, o sea, le obliga a generar ese cupo. Y eso ha generado, como podemos ver en el estudio, mucho del hacinamiento al interior de la residencia. Con respecto a la institucionalidad, hay muchas cosas, pero sobre todo creo que lo más importante es la descoordinación intersectorial que actualmente no existe, valga la redundancia, o existe de manera muy insuficiente. Persisten riesgos provenientes del exterior y ahí me refiero sobre todo a los índices de explotación sexual infantil al interior de las residencias, que era un problema que veíamos de manera muy aguda en los CREAD, y actualmente todo indica que ha aumentado la explotación y la red de pederastas al interior, o sea, cerca y al interior de las residencias. Bueno, como ya les mencioné, el déficit de oferta especializada para estos casos complejos y una serie de otras cosas con respecto a la institucionalidad. Y por último, el financiamiento insuficiente, que esto ya lo hemos sabido desde siempre, pero ojalá fuera solamente un problema de financiamiento, pero el financiamiento estatal no se condice con los estándares que el nuevo sistema exigió. Actualmente las OCAs, que son las residencias colaboradoras, reciben casi la mitad del presupuesto que reciben las residencias estatales y casi la mitad también del costo real estimado por niño, si es que se estima que un niño mensualmente necesita del orden de 2,5 millones. Las residencias colaboradoras reciben la mitad de ese costo y eso presiona aún más su estándar como residencia, pero también desde el punto de vista financiero. Bueno, aquí hicimos un listado de las principales causas, no son las únicas, hay muchas más, pero como les mencioné, estas pueden ser probablemente las más visibles o las más fáciles de identificar. Y bueno, para ir terminando, probablemente la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se avanza? Ojalá fuera un poco más simple. El problema no es un problema de diseño ni tampoco de recursos. Como dije anteriormente, si fuera un problema de financiamiento probablemente sería un poco más fácil. Pero en realidad el nudo central es la capacidad del Estado de coordinar, de gestionar, de sostener la protección en el tiempo, y parece ser que independiente, el papel puede aguantar mucho, independiente de los estándares que uno se fije, aún así no está dando los resultados que uno quisiera. Y ya para ir cerrando y así dar paso al panel, que en realidad es como lo más importante de esta jornada, 4 reflexiones o hallazgos más importantes del estudio, si uno tuviera que quedarse con los nudos críticos principales. La primera es esta idea de que la sobrecarga es una condición estructural del sistema. Actualmente el sistema opera con una sobrecarga, y no solamente sobrecarga en materia de las mismas residencias, de que tienen sobrepoblación o hacinamiento, sino que en todo ámbito de ejecución está sobrecargado. La mitad de las residencias opera con sobrecupo, la tasa de utilización del sistema no ha bajado al 94% en 6 años. Ahí tenemos un problema de prevención todavía por trabajar. En segundo lugar, este desacople que hubo entre la oferta y la demanda. Como les mencioné, hubo una fuerte contracción de plazas en el cambio del sistema a partir del cierre de los CREAD, pero también año a año residencias colaboradoras cierran, en promedio 20 al año cierran, porque
no solamente por este problema de financiamiento que les comenté recientemente, sino que también porque a veces se ven, o muchas veces se ven obligados a recibir niños que salen del perfil de tratamiento que ellos tienen, entonces no tienen las capacidades para atender a niños que escapan de este perfil. Bueno, presión de estos perfiles de alta complejidad, que tiene que ver, o sea, que dice relación con lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Que actualmente no tenemos oferta especializada, sobre todo para los casos más complejos en salud mental, en consumo problemático y los niños inimputables. Y por último, en materias de financiamiento, esta inequidad que existe entre las residencias del Estado y las residencias colaboradoras, y el problema creciente con las licitaciones que están declarándose desiertas. Y ya para ir cerrando, bueno, nada, me gustaría de nuevo agradecer a todos acá presentes, de nuevo a nuestras investigadoras que hicieron esto posible, a todo el equipo de IDEA País, a la Universidad de Finisterra por prestarnos su casa para este lanzamiento, y nada, y para que sigamos teniendo esta conversación, para ver pasos a seguir, acciones ojalá lo más concretas posible en el corto, mediano y largo plazo para seguir mejorando o tratar de mejorar la vida de la población más vulnerada y más débil de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia, por la presentación. Queremos invitar a pasar adelante ahora a nuestros panelistas que van a comentar los hallazgos del estudio presentado en una conversación que será moderada por Christian Stewart, director ejecutivo de IDEA País. Bien, muchísimas gracias, Emilia. Bastante abrumador, como se podrá ver, el panorama y desolador, pero eso no tiene que dejarnos atónitos, sino que al revés, llamarnos a la acción, y es de esperar que este estudio, que es nuestra pretensión ir actualizándolo cuando las cosas vayan cambiando, nos permita tomar decisiones como país. Y la razón de ser de las personas que están comentando este estudio es precisamente intentar generar una interacción entre distintas dimensiones y distintos espacios para poder resolver este problema. Acá hay presentes fundaciones que se dedican a este tema, hay academia, hay evidentemente política pública, trabajos del Estado, por lo tanto estamos muy contentos de contar con ustedes y les agradezco nuevamente su presencia y participación. El formato de esta conversación es bastante sencillo. Primero, la idea es que cada uno pueda referirse en unos 7 minutos sobre el estudio en general y sus impresiones generales. Luego yo voy a hacer unas preguntas generales y también unas particulares respecto de cada uno de sus quehaceres específicos. Y la idea es que luego cerremos para poder dar paso a un coffee que nos está esperando afuera. Así que, sin más, demos inicio a sus impresiones generales. Si les parece, partamos de allá para acá. Muchas gracias. Vamos a prender esto. Ahí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero quiero reiterar las felicitaciones al equipo del estudio. Los que llevamos mucho tiempo dando vueltas en este tema, sabemos que es muy complejo y sabemos la dificultad que tiene estructurar toda esa complejidad y todas esas variables en un mismo documento. Así que, dicho eso, flores para el equipo que trabajó en esto, pero nos invitaron a comentar y a también mostrar lo que falta y tratar de tensionar algunos puntos, así que ahí es donde vamos. Primero felicito que IDEA País se haya metido en este tema. Hay pocos centros de estudio ligados al mundo de las políticas públicas, al mundo del mundo de la acción política, que hayan mirado la niñez como un asunto político. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas.
siempre decimos, los niños no votan y por lo tanto son un grupo que tiene menos atención. Ok, felicitaciones y qué bueno que lo estén tomando. Tiene el tono también, porque lo ponen como el principal problema. Yo creo en eso sí, y está bien porque tienen ese uniforme de política pública, un policy brief, etc. Creo que se quedaron muertos. Yo creo que no estamos en una crisis o una emergencia. Yo creo, tenemos acá al subsecretario, coordinador general del sistema. Déjeme decirle, subsecretario, que los que estamos mirando el terreno, esto es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que tenemos que ver cuánto tiempo tiene el minutero, pero las señales son claras de que estamos en una situación muy crítica. Veo varias clases de amigos de las ONG haciendo así, porque es efectivo. O sea, cuando ya las licitaciones se declaran desiertas, cuando la gente no quiere operar en el sistema, cuando tenemos esa crisis, esto es muy grave. Y nos parece muy bien que lo pongan. Como yo soy del mundo de las ONG, puedo decir estas cosas de otra manera, pero es una bomba de tiempo que tenemos entre manos y que algún día nos vamos a preguntar qué hicimos, porque lo sabíamos, teníamos la información. No podemos decir no lo vimos venir. Y estamos todos más o menos de acuerdo en ese diagnóstico. Otra cosa que quisiera comentar, me pasó que estaba repasando y cuando leí el informe, que insisto, lo encontré muy bueno, terminé enojado. Terminé súper enojado. Dije, de nuevo, así como, de nuevo está la información acá, tenemos súper claro lo que está pasando y salí súper enrabiado. Y me pasó una cosa personal, me pasó que mi hermano menor acaba de tener una hija. Porque uno siempre piensa, esto no le va a pasar a mis hijos, ¿verdad? Estamos aquí, nos preocupa, entonces es difícil imaginarse que un hijo de uno termine una residencia. Claro, pensé, oye, ¿qué pasa si esta niñita que acaba de nacer tiene una mala suerte, mi hermano colapsa? Nada, podría ocurrir, ¿verdad? O sea, no es como... Yo decía, por favor, que no la manden a una residencia. O sea, yo dije, el Estado la estaría castigando, esa niña no tiene la culpa si termina una residencia. Y ahí dije, demonios, significa que esto está muy mal. Porque uno debería decir, qué bueno, la sociedad se hizo cargo, qué bueno, un equipo profesional intervino, qué bueno, esa niña está protegida. Pero si a mí me preguntan, hoy diría, pucha, y más encima, además de que le tocó una mala familia, la mandaron a una residencia. Es un sistema que no funciona, que pasó con los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dice el informe, estoy tomando eso. Así que me dio más rabia, porque estaba con ese tema personal ahí dando cuenta. Dicho eso, a ver, quiero partir diciendo, uno, genial la línea de tiempo que se hizo de política pública. La línea de tiempo parte antes, parte con el Consejo Nacional de la Infancia, ahí se toman estas decisiones. El Acuerdo Nacional con la Infancia y el drama de Vicente Villa le puso agenda una prioridad. Y creo que si una cosa que tenemos que estar orgullosos como sociedad es que hemos hecho esa pega. Hemos construido una institución, tenemos una subsecretaría, usted está aquí, subsecretario, como ente regulador del sistema, tenemos una defensoría, separamos el Sename. O sea, cuando uno lo cuenta con redes de afuera, es bien impresionante cómo los medios como hicieron todo eso. Sí, hicimos todo eso. Y eso es bueno, habla bien de nosotros como sociedad. Sin embargo, eso no se ha reflejado, no ha sido suficiente. Quiero decir que el hecho de haber desarmado los CREA era muy necesario. Los CREA no eran una mala política pública. Nosotros tenemos una condena de Naciones Unidas por lo que pasaba en los CREA. No todos, había gente, pero lo que esa política pública hacía eran... O sea, había tortura ya, digámoslo por su nombre. Entonces, creo que eso estuvo bien hecho. El problema es que no hicimos todo lo que había que hacer en esa transformación institucional. Yo creo que ahí hay dos cosas que no hicimos. No parece muy claro, pero lo quiero decir y quiero aprovechar el ticket que tengo por ser sociedad civil. Yo creo, uno, lo hemos discutido nosotros en este espacio, las instituciones que creamos, el mundo político, lo digo así, el mundo de la política pública, no les dio dientes. Los elementos no son exigibles, la defensoría tiene poca capacidad efectivamente de mostrar cuando el Estado está cometiendo o afectando un derecho de la niñez. Al final, las políticas entraban diseñadas por los expertos de un lugar y salían de las instancias de discusión política absolutamente descafeinadas. Entonces, pagamos la burocracia en el buen sentido, aquellos procedimientos estructurales que necesitamos para que el sistema funcione, pero nos descafeinamos. Por lo tanto, el sistema tiene poca capacidad de regulación. Y segundo, no financiamos lo que había que financiar. Quiero decirlo con sus palabras. Pasar de los CREA a los modelos de residencias familiares está bien, eso es lo que había que hacer.
no tengo ninguna duda. Pero sí, las residencias necesitan un sistema alrededor. Y eso estaba en los libros, eso estaba en las recomendaciones de política pública, eso se discutió. Las residencias familiares necesitan residencias especializadas alrededor. Las necesitan. Necesita un sistema de acogimiento familiar que funcione rápido. Necesita una respuesta efectiva de salud mental con respuesta efectiva a los casos de alta complejidad. Necesita apoyo en el post-egreso. Necesita además una gestión de excelencia, cosa que no tenemos todavía. Tenemos, como lo decía elegantemente el informe, nos falta capacidad de articulación y coordinación. Entonces, claro, financiamos, hicimos el esfuerzo, desarmamos el núcleo del problema, pero no generamos el resto. Y pasa en las políticas públicas que uno puede echarle, perdón que lo diga así, mucha plata a un sistema, pero si no pasa un nivel, toda esa plata es derecho a gasto. Porque los niños que hoy entran a esa residencia, yo termino apretado, se me aprieta la guata cuando pienso que eso va a pasar. Hay historias buenas, residencias que se operan, hay historias de familias que sí logran aprovechar el sistema da, pero en términos generales, la evaluación dice que hay mucho riesgo cuando eso ocurre. Me gustaría cerrar con una idea, Cristian. Que creo que es algo que le pasa a este informe y que nos pasa mucho en la discusión de niños en Chile. El sistema de residencias es el sistema más crítico y son 7.000 niños, 6.000 niños. Los 20.000 si le sumamos todos los que están en cuidado alternativo. Tenemos 4 millones de niños en Chile. Ahora, se nos lleva la discusión acá, esta es la UTI. La UTI tiene que funcionar. Y lo que este informe dice es que la UTI, lo que viene intensivo en un hospital, no está funcionando. Nos faltan doctores, nos falta interconsulta, nos falta respuesta rápida, nos faltan remedios. Eso es lo que dice el informe, ¿verdad? Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué hay 20.000 niños en la UTI? ¿Qué UTI funciona con esa cantidad de niños adentro? O sea, que no da. Yo ahí quiero decirlo, no tenemos suficientes psiquiatras, no tenemos suficientes psicólogos expertos en trauma, no tenemos suficiente residencia. Nosotros tenemos que parar el flujo de niños y niñas que están llegando a las UTI. Y en eso, todo el sistema preventivo, todo lo que hay que hacer con las OIBN que estamos trabajando en los municipios, es clave. Entonces, aquí el servicio de conexión tiene una regla que es clave, que es que la UTI funcione. Que un niño que entra a la UTI tenga un procedimiento, tenga establecido, tenga sus derechos garantizados por estar en la UTI. Pero el sistema completo, que también aquí estamos con el regulador del sistema, tiene que detener ese flujo, porque si no, en verdad, lo que está haciendo el equipo del Servicio de Protección Especializada, independiente del juicio de lo que tengamos, de lo que falta, de lo que sobra, de lo bien o de lo mal, no tiene cómo hacerlo. El país no tiene cómo financiar un país que tenga 20.000 niños en la UTI. No tiene cómo financiar, no tiene cómo gestionar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, o somos capaces de poner un sistema preventivo bien instalado, que tenga, con PRM que funcionen, con un sistema de respuesta temprana, con apoyo a las familias, o en verdad no vamos a llegar. Es así de sencillo. Entonces creo que el problema es más amplio, creo que no tenemos que quedarnos concentrados solo en el problema residencial. La UTI tiene que funcionar, pero tenemos que tener un sistema preventivo y tenemos que tener un sistema de apoyo a la familia que en verdad está a la altura del país que tenemos, que es un país increíble. Eso. Muchísimas gracias, Arturo. Agradezco mucho las palabras. A continuación, subsecretario Marcelo Sánchez. Muchas gracias, Cristian. La verdad es que, tal como tú dices, el estudio sistematiza y refleja una historia muy adecuadamente, con una cronología, etc. Sin embargo, quizás cuando uno lo lee, también echa de menos otra parte de la historia que no está contenida ahí y que tiene que ver con el tratamiento a las familias. Y si uno observa, quizás uno de los elementos estructurales del fracaso del Sename antiguo, son dos. El primero, el Sename fue concebido como un sistema psicosocial. Y tal como decía Arturo, un sistema psicosocial que dependía del intersector. Nosotros, desde nuestras políticas públicas, que efectivamente somos bien gatoparristas para generar leyes, dependemos de tener esa necesidad de poder articularnos con el intersector. Si ustedes miran la ley de garantía es la expresión de un catálogo de derechos, pero tiene mecanismos de exigibilidad y sanción. O sea, si a mí me pide una información un periodista, yo voy a hacer que toda la gente de la subsecretaría corra para generar esa información, porque si no me van a sancionar con el 50% de mi sueldo.
Pero ¿qué pasa cuando, habiendo un cupo en materia de salud mental, por ejemplo, se le niega un cupo a un niño que viene del servicio? No pasa absolutamente nada. Después nos quejamos del 80 bis o nos quejamos del desacato, etc. Pero la verdad es que no tenemos herramientas administrativas que le den fuerza a la potestad que requiere la instancia preventiva, y mucho menos también a efectos de la tutela judicial. Y por lo tanto, efectivamente hemos creado una ley de garantía que peca con los mismos problemas que teníamos cuando teníamos el Senado. Unas oficinas locales que no tienen la herramienta efectiva de la potestad administrativa, que se pone el recurso de la potestad administrativa del CEREMI. El CEREMI tiene que articular con sus colegas del intersector. O sea, cuestiones que son absolutamente obvias, que debieron haber sido distintas ahora. Y cuando vemos ahora la armonización, la discusión en armonización, nadie habló de este elefante en la cristalería. Nadie propuso poner mecanismos de exigibilidad, más bien al contrario, propusieron sacar los mecanismos que ya están. Entonces, nuevamente estamos sosteniendo la fragilidad de un sistema en la capacidad de gestión de los equipos. Nuevamente estamos volviendo a cometer los mismos errores que cometimos con Senado. Y entonces esta articulación que genera que teóricamente el intersector apoye al servicio de protección, se encuentra en la paradoja que sucede exactamente lo contrario. Si yo necesito un dispositivo especializado de salud mental, ¿dónde voy? ¿Voy al hospital? ¿Voy a salud? No, finalmente lo terminamos resolviendo en el servicio de protección. ¿Quién subsidia a quién? ¿Quién está haciendo la pega que debería estar haciendo salud con sus mecanismos más complejos, especializados, oportunos, amparados en la ley? Sin embargo, es el servicio el que tiene que desarrollar esa infraestructura totalmente especializada, que además no está financiada, donde finalmente estas residencias de especialidad, por ejemplo, que deberían resolver los elementos clínicos, terapéuticos, etc., apenas cubren el 57% del costo. ¿Quién va a licitar? Y finalmente la respuesta va a tener que ser o interna, desde la administración directa, o va a tener que ser a través de una resolución de emergencia o terapéutica, no solamente siendo más ineficiente para el Estado, sino que adicionalmente no creando las competencias que se requieren desde el intersector. Entonces, es paradójico porque finalmente el servicio de protección termina subsidiando al intersector y no al revés, que es el mandato institucional, legal, que existe para que podamos funcionar con articulación. Y cuando hablamos de las oficinas locales hoy día no cuentan con una oferta propia. Nosotros estamos trabajando por desarrollar esa oferta, pero como no es tema de acá, no voy a profundizar en el tema. Pero no cuenta con una oferta propia y depende también de esta capacidad del intersector. Pero ¿qué capacidad tiene el intersector cuando vemos las listas de espera GES, por ejemplo? Cuando la ley que más debiera mandatar oportunamente el cumplimiento de la oferta tiene listas de espera. Entonces, tener esta ficción o esta ilusión de protección que desde el intersector vamos a ir resolviendo los problemas del servicio de protección, las necesidades preventivas desde las oficinas locales, creo que nos pone en un dilema, y es un dilema político, de cómo podemos transformar esa ley, cómo podemos dotar de herramientas a la ley de garantía para que realmente sea de garantía. Entonces, vemos en el informe también, yo creo que se pone un énfasis respecto del financiamiento y se establece la diferencia entre la administración directa y los organismos colaboradores. Sin embargo, yo también quiero dedicar un espacio para relevar que durante muchos años todos los gobiernos han destacado la necesidad de fortalecer las familias de acogida, de especializarlas, etc. Pero si hoy día tenemos las mismas 120 lucas que teníamos hace 20 años con las familias de acogida. Hoy día tenemos los mismos modelos que tenemos de familia de acogida. Entonces también hay una asimetría respecto de la mirada de la familia. Y vuelvo al inicio. La familia no es vista en este punto. La familia que va todas las semanas de 9 a 11 de la mañana pidiendo permiso en el trabajo
muchas veces perdiendo el trabajo por tener que ir en horario laboral. Si deja de asistir, es una familia negligente, que no quiere tener vínculo. Si asiste, es una familia que pierde la pega, entonces no es solvente. Y al final, esa familia es la familia olvidada en toda esta historia, porque finalmente el niño está en una residencia, pero hay también un adulto responsable que va semanalmente a acompañarlo. ¿Y cuándo hemos visto a ese adulto responsable con la capacidad de poder reunificarlo? ¿Cuándo lo hemos visto con la capacidad de poder restituir el derecho a vivir en familia? Cuando trabajamos en Sename, el Sename tenía un 4,8% de las intervenciones destinadas directamente a la familia. Pero recuerden que hasta cuando un niño entraba, se cortaba todo vínculo con la familia y nos costó muchos años que se instalara el libro de vida. ¿Se acuerdan ustedes que el libro de vida que finalmente, por último, generaba cierta identidad con los educadores de trato directo que habían tenido el cuidado del niño durante el tiempo? Entonces, la noción de familia en torno al servicio de protección ha sido realmente durante mucho tiempo una ausencia permanente de poder mirar cómo trabajar con la familia, cómo mirar la reunificación familiar. Porque todos sabemos y todos estamos apostando a las familias de acogida como una alternativa al sistema residencial. Pero nuestro norte debe ser la reunificación familiar. ¿Cómo trabajamos con esas familias para que dejen de ser vulneradoras de derechos? ¿Cómo las acompañamos? ¿Cómo le damos las herramientas para restituir el derecho a vivir en familia? Yo creo que sería un aporte interesantísimo completar este ciclo con la visión efectivamente de la familia, de la ausencia de la familia durante todo el desarrollo del sistema de protección. Muchísimas gracias, subsecretario. A continuación, hará su intervención Carmen Domínguez, profesora. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación y felicitarlo muy profundamente a ustedes, la idea de País, por haber decidido realizar una investigación centrada en este tema, ¿no? Al leerlo, primero quiero felicitarlo de la forma, un informe que está muy ordenado, claramente expuesto, fácil de leer y que va directo al grano. Por supuesto, no puedo dejar de felicitar a Francisca, que es mi exalumna, así que no puedo estar más contenta de ver cómo siguen aportándonos en este aspecto y en este tema tan importante. Y al leerlo, el primer párrafo con que parte, ¿no?, este estudio, no puede ser, y no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con esta precisión inicial de que la niñez vulnerada es el problema social más grave que tiene Chile en este momento. Estoy leyendo, porque expresa de manera cruda y persistente la incapacidad del Estado y de la sociedad para proteger a quienes más dependen de los adultos y de las instituciones. Y creo que no podemos partir este seminario ni la reflexión sin partir de eso, ¿no?, del drama, de la gravedad, ¿no?, del dolor que nos debe causar la realidad que enfrenta, ¿no es cierto?, miles de niños. Y no solo que enfrentan ahora, que han venido enfrentando históricamente en este país desde 1979 en adelante, es que nosotros hemos tenido una completa, yo no diría negligencia, porque cuando hay evidencia del diagnóstico y no se reacciona oportunamente, casi podemos hablar de un dolo, ¿no? O sea, un Estado que no es capaz de, en definitiva, enfrentar seriamente y oportunamente la gravedad de una realidad que está en sus manos, ¿no? Tenemos una deuda histórica, ¿no?, una deuda histórica que no terminamos de saldar, y creo que lo duro del estudio es comprobar algo que por supuesto ya está en el ambiente, ¿no? Uno basta que converse con personas que están en terreno para que le digan a uno, bueno, cambió toda la institucionalidad, pero parece que estamos más o menos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, el estudio lo que hace es poner en evidencia algo que duele, ¿ah? Duele el alma. La profundidad del problema es, no sé cómo en el fondo enfrentarla. Nosotros tuvimos una revisión de la institucionalidad, nos tocó formar parte de toda la tramitación de los distintos proyectos. Fueron horas de debate, horas de teorizar, horas de opinar
buena parte de las personas y buena parte de los que opinaron, en realidad no eran expertos, no conocían la realidad, de hablar, ¿no es cierto?, en genérico para modificar una institucionalidad. Y miren lo doloroso, lo de alguna manera impactante que es que habiéndolo hecho, finalmente la descripción de problemas que hace este estudio sea básicamente como retroceder hacia atrás y volvernos a encontrar con los mismos problemas, las listas de espera, el hacinamiento, la falta de profesionales capacitados, la insuficiente subvención, el déficit institucional, la falta de coordinación intersectorial. Todos esos eran los puntos que iniciaron el diagnóstico de la reforma institucional, ¿no? Y lo que, ¿no es cierto?, el estudio nos muestra es cómo ellos permanecen más o menos igual. Entonces, cuando uno enfrenta, ¿no?, esta de alguna manera, esta realidad, tiene que asumir, ¿no es cierto?, un problema de fondo, y es el problema de fondo que creo que no hemos asumido nunca. Y el estudio lo hace muy bien. Cuando dice en realidad, esto no es un problema de cambio de norma, no se soluciona solo con el cambio de norma, no se soluciona solo, hay un problema obviamente financiero, pero no es solo financiero, sino que lo que tenemos es un Estado, el Estado chileno, que es incapaz de resolver, ¿cierto?, un problema que está en sus manos, ¿cierto?, un problema del cual es responsable. Obviamente, este déficit del Estado chileno no se da solo en materia de infancia, en todas las materias, en todo lo que uno entra. Yo soy abogada, me tengo que echar en muchos temas que uno entra, es exactamente el mismo problema, ¿no? No tenemos los datos, no tenemos la información, imposible hacer políticas públicas si nosotros no tenemos un registro, no sabemos lo que está pasando. El propio estudio, ¿no?, muestra a partir de cuál, no sé cuál fue la información, a partir de la cual construye el estudio, pero obviamente yo he hecho falta ahí los registros de la subsecretaría, los registros del Servicio de Protección Especializada, porque sin eso no tengo manera de saber qué están haciendo, qué es lo que efectivamente, cuál es el resultado de los distintos programas que tenemos hoy, ¿no? Entonces, de inmediato es imposible construir una política pública si nosotros no partimos del rigor, no partimos de la seriedad, no partimos de asumir como un país, ¿no?, serio, que tenemos que la inversión que hace el Estado tiene que ser registrada y tiene que ser medida, porque es la única manera en que nosotros podemos, ¿cierto?, de alguna manera mejorar o avanzar. Lo segundo, creo, y esto puede sorprender porque soy abogada, pero por lo mismo, es que tenemos que entender de una vez que los problemas en nuestro país no se solucionan cambiando las normas. Todo lo que hemos hecho es un cambio normativo y al final hemos cambiado instituciones. ¿Por qué suprimir las OPD para crear las OLM? O sea, ¿qué sentido tenía eso? Yo lo dije cuando fui. Teníamos una tremenda experiencia en la Oficina de Protección de Derechos. Ya teníamos una distribución territorial. Había que perfeccionarlo, obviamente que había que mejorar, que tuviera una dependencia clara, ¿no?, de las municipalidades o una dependencia clara de la subsecretaría, etcétera, ¿no? El diseño. Pero, ¿cuál es el sentido de cambiar? Somos un país que permanentemente cree que las cosas se cambian cambiando los nombres, cambiando los organismos, cambiando, ¿no es cierto?, el diseño normativo. Y la norma tiene un alcance limitado. Entonces, solo vamos a corregir esto si primero asumimos que esto no pasa de nuevo por nuevos proyectos de ley, nuevo debate en el Congreso, etc. Lo segundo, y no puedo dejar de decirlo, es que nuevamente de fondo, el tema principal, o uno de los temas principales por los cuales nos avanzamos, porque esto al final, el decidir cómo avanzamos está entregado al mundo político. Y durante, ¿no es cierto?, bien sabemos, no estoy diciendo nada que no sea políticamente incorrecto, pero sabemos que Sename, ¿no es cierto?, a lo largo de su existencia era ¿no es cierto?, la dirección de Sename era un espacio reservado a cierto partido político y lo que importaba no era la capacidad de que se nombraba como director, sino si pertenecía a un determinado partido político. Y uno esperaría que eso hubiera cambiado con todo este rediseño institucional. Yo fui presidenta del Consejo de la Niñez de la subsecretaría
en el gobierno pasado y tuvimos durante el periodo 3 cambios de subsecretario. ¿Por qué? Porque resulta que había cambiado el ministro de Desarrollo Social y entonces el signo político del Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser distinto al del subsecretario. Entonces cambiamos el ministro, cambiamos el subsecretario. Ergo, tuve 2 años en la posición de la niñez y el diagnóstico, la conversación con los subsecretarios fue exactamente la misma. Todo el rato volviendo a contar que iban ¿no es cierto?, estaban creando las oficinas locales del... O sea, durante 2 años no avanzamos del diagnóstico porque en definitiva el mundo político no termina teniendo, ¿no es cierto?, rigor, la seriedad, no asume con la importancia y trascendencia que tiene esto y con el profesionalismo que se requiere, ¿no? Entonces, al final, creo que un punto importante para que esto mejore es que tiene que haber responsabilidad política, tiene que haber, tiene que haber una forma de rendición pública de cuenta en esta materia. No puede ser que avancemos, ¿no es cierto?, que haya este déficit que estamos teniendo y no suceda nunca nada con la autoridad política, con la autoridad municipal, con las propias, ¿no es cierto?, con un cuestionamiento público. La única manera de que esto se perfeccione, ¿no es cierto?, es con eso. Y otro aspecto importante es que tenemos un déficit institucional gigantesco que tiene que ver con la falta de un aparato, ¿no es cierto?, de funcionarios públicos. La formación de nuestro, ¿no es cierto?, aparato administrativo en Chile es todavía completamente deficitaria. Nosotros no tenemos formación del administrador, no tenemos formación del funcionario público, como sucede en otros países que hay escuelas, ¿no es cierto?, donde tienen que ir a formarse, y por lo tanto el déficit que tenemos, y yo ahí después me quiero planear como integrante de la Comisión Verdad y Niñez. De hecho, antes de leer el estudio, se me hubiera puesto el micrófono cuál es el problema principal que enfrenta la infancia vulnerada en Chile, yo habría dicho que es el déficit estatal, el déficit institucional, que es lo que he venido experimentando como parte de la Comisión Verdad y Niñez, y después me puedo pelear sobre eso. Pero nosotros no vamos a cambiar si no entendemos que tiene que haber un cuerpo profesional, que trabajar en el Estado no es como trabajar en cualquier lado, que requiere conocer, requiere saber las normas, requiere saber los procedimientos, requiere conocer la burocracia. Y lo último que quiero decir, tampoco vamos a cambiar, y creo que este es otro problema sideral que lo vemos aquí y que de alguna manera duele el alma, pero que lo vemos en muchas materias, lo vemos por ejemplo en los tribunales de familia, es cómo nosotros logramos mantener la vocación de los que trabajan en este tema, ¿no? La vocación de los que atienden a estos niños y niñas, la vocación de los que están en todo, ¿no es cierto?, el líder administrativo que trabaja con ellos. Cómo mantener el que nunca se les olvide con quiénes están, para quiénes están trabajando, que nunca se les olvide que son los más débiles de los débiles, y esto puede sonar un cliché, pero que son los más débiles de los débiles, ¿ah? Pero cómo vemos que finalmente esa burocracia no es solo una cuestión normativa, es una cuestión de vocación, y pasa que finalmente, ¿no es cierto?, cada uno de estos funcionarios o estas personas, estos niños pasan a ser enemies, ¿no? No son Pedro, no son Juan, no son María, ¿ah?, cuyo futuro se está jugando ahí, a esa edad, en ese lugar. O sea, esto lo he pensado mucho, lo mismo pasa en los tribunales de familia, al final no es un RIT, es una persona que tiene un drama, ¿no? Y que es el drama más importante en su vida. ¿Cómo nosotros logramos mantener la vocación? Porque esto solo puede cambiar si de alguna manera siempre nos sentimos, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de la trascendencia, ¿no?, de la tarea, de la trascendencia, de cuánto importa que nosotros hagamos bien el trabajo por el bien de otros. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, es difícil elegir preguntas, pero vamos a hacer lo posible y vamos a intentar hacer una pregunta un poco más general también para que se pueda pronunciar al respecto. Tuvimos hace unos 5 años un cambio normativo. Ese cambio normativo tuvo un proceso previo de discusión que Carmen algo dijo al respecto, y nosotros somos muy conscientes de que las cosas no van a cambiar consistentemente con lo que dices tú, Carmen, si es que se cambia la norma, porque hay problemas que subyacen y que requieren otro tipo de tratamiento. Pero al mismo tiempo quisiéramos
saber cuál es su mirada respecto de la nueva ley que creó el Servicio de Protección y la Ley de Garantía en general. ¿Qué fue correcto? ¿Qué fue incorrecto? ¿Y qué cosas quedaron fuera? Si pudieran contarnos brevemente sobre este tema en general. Partimos contigo. A ver, yo creo que lo dije en mi intervención. Yo creo que el cambio fue en la dirección correcta, fue un cambio bien hecho. Creo que tenemos un defecto país, no sé si ustedes saben, pero García Márquez, cuando venía a Chile, decía que impresionaba porque Chile era el único país donde se vendían las leyes en la calle. Que tú caminabas por el centro y tenías el código del trabajo, el código no sé qué. Dice, ¿qué le pasa a este país? Nosotros creemos que teniendo una ley, y no solo que los políticos, no es que los políticos les gusta sacarse la foto porque hicimos la ley, no sé cuánto, y lo ponen en su memoria. Es que a los chilenos somos muy formalistas y nos encanta tener las leyes, pero se nos olvida toda la pega que viene después de construir los reglamentos, los procedimientos, que las cosas queden bien encajadas. Entonces, yo creo que la ley, yo creo que el horizonte, el sentido del cambio de la ley está correcto. Creo que tenemos muchas fallas de implementación. Fue un poco lo que dije antes, descafeinamos, le sacamos los dientes a las instituciones, no nos las tomamos en serio y sobre todo no financiamos como se requiere un problema de este tamaño. Así que creo que en ese sentido la ley de garantías es un buen catálogo de derechos, pero genera pocas bajadas normativas y pocas capacidades de exigibilidad. Creo que nosotros tenemos una cosa que es muy importante, se generó un plan nacional de niñez y adolescencia que debiera tomar esta política. Yo lo he escuchado al ministro Moduje, que siempre anda diciendo cuántas cosas le faltan, cuáles son los compromisos que él tiene con la niñez en Chile. Eso ya se hizo. Acabamos de tener un ministro que dijo la política de seguridad está correcta. Me encantaría también escuchar qué va a pasar con esa política, si la vamos a seguir o no, si la vamos a revisar. Creo que eso tenemos que hacerlo y creo que efectivamente, quizás no la pregunta, pero creo que nosotros tenemos acá una responsabilidad también. Nosotros tenemos poca capacidad como sociedad civil, como academia, de hacerle seguimiento a esos compromisos, de exigirlos, de mantener un debate. Hay una plataforma que hemos trabajado desde Colunga que se llama Pacto Niñez, donde tenemos un lema, decimos que la niñez es noticia, pero no es una agenda, no es un tema. Aparece se murió un niño, los baleos, los portonazos, eso depende de los editores del Mega, pero nosotros la agenda es esa lenta, la silenciosa, la pega anónima, no la sostenemos. Y no tenemos una bancada por la niñez, y no tenemos centros de estudio que estén trabajando, no tenemos interlocución con los grupos de asesoría legislativa, y tenemos que hacer ese trabajo. Entonces yo creo que acá hay un déficit de vitamina de implementación, de la vitamina I, que es lo que nos falta. Yo hasta le pediría que al Estado que no empecemos nuevas leyes hasta que empecemos a cumplir las que tenemos. Si nosotros cumpliéramos las leyes que tenemos, otro gallo cantaría. A ver, yo coincido con Arturo en eso. Creo de que el gran problema que tenemos es de implementación. La ley de garantía tiene varios elementos que son muy positivos, por ejemplo la desjudicialización. Sin embargo, evidentemente cuando uno mira cómo en este estado fragmentado requieres tú tener herramientas para que esa coordinación sea efectiva, ahí empiezan los problemas. Cuando tenemos en mi abogado, por ejemplo, tramitando 500 causas al mes, ¿qué espacio de recurrencia va a tener un ad litem o un abogado del niño frente a un juez de familia? Con suerte va a llamar al niño el día antes de que se dicte la sentencia para preguntarle, porque lo dice la ley. ¿Qué estándar vamos a pedir respecto entonces del derecho, del principal derecho que tienen los niños para abrirse a todos los demás derechos, que es el derecho a ser representado? Entonces, hoy día tenemos una ley de garantía que tiene el artículo 50 con un estándar que es totalmente distinto al que dijo el legislador, pero en la práctica está operando en esta lógica. Ahí ponemos un soporte en una estructura muy frágil del nivel de cumplimiento que se requiere. En segundo lugar, efectivamente, cuando se crea la ley de garantía, se adquieren distintos niveles, y yo creo que aquí hay un tema muy interesante porque sí hay un esfuerzo de articulación en ciertas instancias que antes no existían, las mesas nacionales, las mesas regionales, las mesas comunales, ¿no? Y sí, por muchas cosas uno es enemigo de las mesas, pero en esta cosa sí sirve el que estemos sentados entre todos los subsecretarios, entre todos los directores de servicio, etc. Se van resolviendo cosas.
Por supuesto que tiene una dinámica que tiene que irse adquiriendo con el tiempo y tiene que validarse a la luz de la política y a la luz de los planes de acción. Nosotros, así como el ministro de Seguridad ha seguido el tema de la política de seguridad, bueno, también la política de infancia, pues, hay que entender que hay políticas que son de Estado y uno puede tener obviamente la legitimidad como Estado de generar revisiones de los planes, etc. Pero debe tratar de mantener la política a la cabeza para poder seguir trabajando adecuadamente y el tracking que tú dices, o sea, la sociedad civil tiene un espacio que es muy necesario que lo llene, que es muy necesario que exija a la autoridad la data, el seguimiento, el cumplimiento del plan. Lo tercero es que tú preguntabas respecto de la implementación del servicio, que si el servicio tú aplicas, por ejemplo, los reglamentos y los reglamentos de pago que tiene el servicio de protección, ya no es un servicio de financiado. O sea, en el análisis financiero del servicio, la sola aplicación de los reglamentos de pago, tú llevas a que efectivamente tenga a lo menos un 27% de déficit. Ahora que hemos estado en toda la discusión presupuestaria, nos hemos metido, yo he simulado el cumplimiento de los ni siquiera de los reglamentos nuevos que estamos pensando, ni tampoco de la actualización del reglamento del año 2028. Pero claramente estamos en una trayectoria, y en eso comparto lo que dice Arturo, estamos en una trayectoria crítica, que si bien es cierto el financiamiento no es, entre comillas, lo más relevante, porque claramente lo más relevante es qué hacemos con ese financiamiento. Lo hacemos en programas que realmente tienen sentido, que están resultando. Bueno, la capacidad de poder renovar la oferta ha sido lenta también. O sea, hoy día efectivamente hay un desafío de actualizar la oferta, de poder mejorarla, de poder simplificarla, etc. Pero tenemos que avanzar con mucho mayor rapidez en eso. Entonces, la ley del servicio tuvo muchos problemas que dan más en la lógica de la implementación que el diseño, de los reglamentos, del cumplimiento de la oferta, de la capacidad de gestión, de la capacidad de formación, del trabajo que hay que hacer. Mira, si nosotros tenemos dentro del servicio de protección, la media de los trabajadores trabaja 56 horas semanales. Hay una alta tasa ¿cómo se llama?, de licencias médicas. Hay una alta tasa también de rotación, especialmente también en el sector privado. Entonces, si no somos capaces también de tener la mirada respecto de los trabajadores, de cómo mejorar esas condiciones que ellos tienen en capacitación, en estabilidad laboral, en generar estos espacios para que puedan hacer mejor su trabajo, esa es la cercanía que tiene el educador de trato directo con el niño en una residencia. Y piensa en los niveles de violencia que están enfrentando hoy día los trabajadores, precisamente por todas aquellas cosas que en el diseño, la separación del servicio de protección y el servicio de reinserción iba a funcionar. Pero tenemos simultáneos, que son niños que están cumpliendo condena en el servicio de reinserción porque están en protección. Tenemos inimputables que entran en el servicio y particularmente en la residencia, por ejemplo, y son invisibilizados porque entran por vulneración de derechos. ¿Cómo llegamos a ellos con una oferta específica? Y si tenemos que especializar la residencia hoy día, esa residencia especializada cubre menos del 57% de sus costos. Entonces tenemos que hacer cambios que van de la mano con el financiamiento, que van de la mano con la especialización, que van de la mano con fortalecer el rol con la familia, la reunificación familiar, la familia de acogida, soluciones de base familiar para descomprimir aquello que podemos descomprimir dentro del sistema residencial, partiendo por cumplir la ley, partiendo por desinternar a los niños de menos de 4 años. Pero por Dios, entendamos también que no hay mejor lugar para un niño que vivir en una familia. Entonces hagamos todos los esfuerzos por avanzar hacia allá. Y también, un poco para no quedarnos con la idea que todo es tan amargo. Cuando yo empecé en esto, cuando mirábamos lo que pasaba en las residencias, teníamos del orden de las 24.000 niños en residencia. Hoy día tenemos 5.200. O sea, si uno lo analiza también en la historia, hay una convicción que no se traduce ni en el financiamiento ni en el acompañamiento ni el trabajo con la reunificación familiar, pero hay una convicción de que el sistema residencial tiene que ir migrando hacia soluciones familiares, como hoy día lo está tomando el mundo. Carta Global está impulsando el ir avanzando a soluciones de base familiar. Pero hagámoslo seriamente, hagámoslo con buen financiamiento, hagámoslo con diferencia en los niveles de riesgo que pueda acoger una familia. Entonces especialicémosla, profesionalicémosla, invirtamos en el recurso humano, en las personas que están detrás
de esta relación con los niños permanentemente, preocupémonos de generar distintas alternativas más eficaces para dar respuesta. Y por cierto, que si bien una ley no resuelve, pero cuando tenemos, por ejemplo, la tramitación de la ley de tribunales de familia, que no se armonizó en esta armonización, lo que es absurdo, porque piensen ustedes, ¿dónde vienen los recursos para los jueces? ¿Dónde vienen los recursos para la especialización? ¿Dónde vienen los protocolos de derivación de los tribunales de familia a la OLN? En la discusión de la ley de tribunales de familia. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que finalmente no tenemos protocolos claros de derivación entre OLN y tribunales, que no tenemos especialistas dentro de los tribunales de familia, que no tenemos más dotación de jueces de familia, que cuando hay que ver una causa proteccional, resulta que no podemos constituir sala y pasan meses, hasta 9, 12, 18 meses por no poder constituir sala y un niño sigue en una residencia. Entonces, convengamos que si bien las leyes no resuelven todo, hay por supuesto espacios que nosotros tenemos que trabajar para acelerar, porque si no, este sistema va a fracasar. Y evidentemente comparto contigo que todos los esfuerzos tienen que ser para poder entender cómo respondemos oportunamente, cómo llegamos de manera integral, no mandándole un diagnóstico que tenga la espera judicial 4 meses, después vaya a la espera de las listas de espera en el servicio de protección 7 meses, y se resulta que había entrado el niño por consumo inicial de droga y ya en ese momento ya está con consumo problemático y tienen que ver otro tipo de oferta. Entonces tenemos que cambiar la lógica estándar que tiene la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Secretario Carmen. A ver, volver a tocar la ley, ya lo dije antes, y voy a insistir mil veces, el cambio normativo no cambia la conducta, ni cambia la cultura de manera automática, ¿no? Lo primero que enseñan los sociólogos a los abogados y nos enseña que nosotros creemos que el cambio de norma produce absolutamente el cambio de la conducta, de la institucionalidad, y obviamente con los años uno aprende que claramente no es así, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es que más que cambiar la normativa, lo que nosotros tenemos que generar, y ese es el desafío y el problema, es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura en las propias residencias, un cambio de cultura en los propios servicios, una cultura que cambie al interior del Estado, ¿no? Donde cada funcionario no sienta que es dueño de su feudo y que, por lo tanto, como dueño de su feudo, no traspasa datos, no se comunica, ¿no es cierto?, pertinentemente, no trabaja coordinadamente. Entonces, cuando uno quiere cambiar una cultura, lo que tiene que hacer es desarrollar políticas públicas que no son normativas, y eso es lo que nos ha faltado. No hemos tenido esa bajada de políticas públicas, de protocolos, ¿no es cierto?, del detalle fino, ¿no? Entonces yo diría que eso primero que nada. Ahora, en el diseño normativo, a mí me parece que lo que quedó deficientemente tratado, y lo estamos pagando, es la protección administrativa. Todo el diseño parte sobre la idea de que, ¿no es cierto?, ahora se crean las oficinas locales de niñez, entonces ellas iban a realizar el trabajo preventivo, además iban a ser capaces, ¿no es cierto?, de discriminar cuáles son los casos graves que van a tribunales de familia y cuáles son, ¿no es cierto?, resueltos por ellos. Pero esa protección administrativa en la ley es así. O sea, no hay nada, no hay un solo detalle. ¿Cuál es la capacidad? ¿Por qué una persona, ¿no?, un funcionario de la oficina local de la niñez va a estar más habilitado que el juez de familia para resolver determinados problemas, ¿no? No definimos perfiles, no definimos en definitiva las competencias, no establecimos precisamente los límites, tampoco hemos terminado de aclarar ni precisar estándares claros de cuándo hay vulneración grave de derechos. Eso sigue ahí en la ley tal cual, y la vulneración grave es una cuestión muy, muy subjetiva y arbitraria. Y finalmente el mismo estudio muestra cómo los tribunales de familia siguen teniendo que resolver una serie de problemas que no son solo de vulneración grave de derechos, lo cual nos muestra que la prevención no está funcionando, que el diseño, ¿no es cierto?, de protección administrativa no está funcionando
dijo, se dijo en la tramitación, yo lo tengo escrito, puedo mandarle la minuta donde le dije cómo protección administrativa, si eran así, de norma, ¿no? Y listo, chocho, ¿ah? Con esto nos salvamos. Entonces hay mucha irresponsabilidad y aquí quiero ir a un tema importante. Nosotros no sacamos nada con seguir cambiando normas mientras no cambie la calidad del debate legislativo. Nosotros en Chile no tenemos técnica legislativa, todo es artesanal. Si a mí me invitan en una materia, perdón, en que soy la mayor experta en Chile y solo me invitan porque me encontré en un cóctel con un diputado al que yo le conté que acababa de escribir un libro, como me pasó, entonces este país está, mal, ¿no? Todos los temas tendrían que tener comisiones técnicas acompañando el debate legislativo. Pero el tema es que cuando uno tiene experiencia, al final se encuentra, y de verdad, es de llorar, ¿no? Uno se encuentra en un debate legislativo con personas que son ya los parlamentarios, ¿no? Que desconocen completamente la realidad, que no tienen ninguna formación técnica, ¿no es cierto? Pero para eso, para suplir eso, tendrían que haber comisiones técnicas. Todos los proyectos de ley tendrían que pasar por personas expertas. Y en este caso, además, no solo por abogados, tienen que pasar, ¿no es cierto?, por una construcción interdisciplinaria. Nosotros no vamos a salir de esto si, perdón, vuelvo a decir, ustedes dirán, esta es la única abogada que si las leyes no son solo, siguen siendo solo hechas en el fondo definitivamente por un debate que es más, ¿no es cierto?, jurídico que un debate interdisciplinario. Porque nosotros los abogados no conocemos la realidad, no somos los que dominamos los datos de la realidad. Y para cambiar esa realidad necesitamos, ¿no es cierto?, el trabajo interdisciplinario para pensar. Entonces, aquí, ¿qué pasó? En toda esta ley, se me viene a la memoria el debate de la ley de garantía y me da mucha rabia, ¿no? La cantidad de discursos, a todos les gusta hablar y hablar, y discursos, y discursos, y discursos. Pero ¿cuánto fue en realidad la calidad técnica, el debate técnico, la discrepancia técnica, el que nos cuestionemos, el que si fulano va a decir blanco, venga yo y diga negro, pero con evidencia? Mientras no cambiemos eso, tampoco podemos seguir apostando a la reforma legal, porque al final la reforma legal, déjenme que lo diga, sale, tenemos que agradecer que a veces sale medianamente, ¿no es cierto?, como de alguna manera esperable, porque de repente impera el sentido común, por eso, porque impera en el debate legislativo el sentido común, no la calidad técnica. En general eso se da en el Senado, se da en la Comisión de Constitución, en la mayor parte de los proyectos, donde viene al final, ¿no es cierto?, la racionalidad, un poquito el sentido común. Pero un país, ¿cómo va a estar apostando para legislar al sentido común? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, parece que la rabia y la frustración luego de recordar estos temas es algo común, lamentablemente. Esperemos que la esperanza termine rimando. Ahora les voy a hacer unas preguntas particulares. Si es que alguno quisiera pronunciarse respecto de una pregunta particular de otra persona, siéntanse totalmente libres de hacerlo. Comienzo contigo, Arturo. Tú mencionaste la importancia crucial sobre que la UTI no colapse, y para eso debemos poner la atención también en todo lo concerniente a la prevención. ¿Cuáles son los nudos críticos que tú observas que nos impide poner atención en eso? Y, por lo tanto, consecuencialmente, ¿qué es lo que habría que hacer para poder destrabar esos nudos críticos? Súper. Yo creo que ese es un punto clave del sistema. Se fue el alcalde Castro, nosotros estamos trabajando en el RENCA, haciendo una inversión profunda en cómo se construye un sistema local de protección a la niñez. Una de las cosas que hace la ley de garantías es que nombra a los municipios como los responsables legales de articular todo lo que pasa en un municipio hacia niños y niñas. Y eso es así, porque cuando una mamá, digamos, porque son las mamás, no enfoque género, enfoque realidad, va al municipio, o sea, tiene un problema con su hijo, toca la puerta, ¿quién se la toca? No va al Ministerio de Justicia, no va al SENDA, no va a la subsecretaría, va a su municipio. Entonces es razonable que el alcalde sea responsable de articular todo ese servicio. Esa es la pega de la OLM. La OLM tiene que ser una torre de control que está revisando qué programas aterrizan, qué programas despegan, cómo va ese avión, qué está pasando, si está funcionando o no, y por lo tanto eso tiene que ocurrir. Ahora, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que tenemos, bueno, como decía el subsecretario, nos cuestan mucho las mesas.
Las mesas no son un espacio de ir a comer galletas, es un espacio de tomar decisiones, ir a hacer seguimiento a casos, ir a tomar acuerdos operativos, ir a hacerle seguimiento, y esa metodología no está construida. Nosotros estamos trabajando en eso, tratando de ayudar en esa construcción, pero ahí tenemos que, y ahí es donde se encarga el intersector. Y sí, hay que tener normas que den exigibilidad, pero también hay que tener protocolos de coordinación, sistemas de manejo de información. La gestión de información es una cosa así increíble. Y por lo tanto ahí tenemos mucho espacio de ganancia, pero creo que también es una oportunidad. Hace 5 años la inteligencia artificial, los sistemas de gestión modernos, todo eso está solo allá en Silicon Valley. Ahora es muy fácil montarlo, por lo tanto ahí tenemos oportunidades. Por lo tanto, que la coordinación sea efectiva, que los municipios tengan efectivamente ese rol y que lo asuman como parte de, y yo creo que además tenemos un problema de cobertura brutal. Los programas preventivos son infinitamente más baratos que los programas, que un programa reparatorio. Sin embargo, las coberturas de los distintos programas que hemos estudiado alcanzan al 3, a lo máximo el 7% de la población objetivo potencial. Y con esas poblaciones, con esos números tampoco vamos a alcanzar a tener un resultado. Por lo tanto, yo creo que ahí sí tenemos que hacer una inversión fuerte. A mí me gustaría en eso decir 2 cosas. Hicimos un comentario en el programa de abogado, pero la evaluación de impacto nos muestra que ese programa es altamente efectivo, así todo, con la dificultad estándar. Entonces ahí tenemos que darle, y cuando descubrimos que están esos puntos tenemos que ir defendiendo esos estándares. Y lo otro es desafiarnos como política pública a decir, bueno, ¿cuál es el master plan? ¿Cuál es el master plan de inversión, de modificaciones? Y que ese master plan sea conocido y que sea debatido, y que nosotros, que la autoridad también diga, esa política está ahí, la tengo que defender, me comprometí, me toca hacer esto, ministro de Hacienda, toca invertir acá, porque sabe que si esto no pasa, colapsa el sistema acá, y que la sociedad civil pueda también hacerle seguimiento a eso. Es decir, ¿sabe qué? Dijimos que íbamos a bajar la lista de Spell and Fire, que esa es la prioridad este año, pero pongámosla todos juntos y vamos haciéndole seguimiento a eso, y que sea un número y que nos importe. Ahora, ese master plan siempre llega al nivel de las grandes declaraciones. Y después nos cuesta un montón, como decía Carmen, saber cómo va el dato. Ya, ministro Produje, ¿cuántas plazas construyó? ¿Construyó o no construyó las plazas? Y esa información no está. Yo creo que en eso la Ley de Educación Pública da un súper buen ejemplo, que lo propusimos en comisiones asesoras que hemos hecho en el servicio. Tengamos una comisión independiente, revisora, que genere informe, que vayamos teniendo un acuerdo, y que eso sea un acuerdo país, no solo un acuerdo Estado. Yo creo que, a mí, Carmen, me pasa que siento que este es un fracaso del Estado, pero es un fracaso de la sociedad completa. Al final hay un porcentaje siempre de niños y niñas que nacen en familias que tienen su capacidad filiativa dañada, ya sea por la historia, por distintas cosas, y ahí la sociedad la que fracasa. Nosotros le encargamos como sociedad al Estado hacer el pacto social, pero ahí fracasamos todos. Y cuando ya llevamos 20 años y el diagnóstico está en la mesa, nos toca a todos ahí. Perdón, no respondí la pregunta, respondí mis cosas más, pero no sé. Está perfecto. Si alguno quisiera hablar o de lo que dijo Arturo o de lo que... Nada más de acuerdo con lo que dijo Arturo, solamente poner un criterio de realidad. Diagnóstico clínico hoy día tiene un presupuesto alrededor de 40.000 millones de pesos. ¿Vale? El presupuesto de todas las oficinas locales, las 341 oficinas locales, es menos que eso. O sea, si uno quisiera tener un dato objetivo de dónde se pone el corazón de la política pública, si deberíamos ir en la prevención, en la reparación, bueno, no quiere decir que le quitemos la plata al servicio de protección, pero sí quiero decir de que desde la política pública uno tiene que entender de que tenemos que hacer una apuesta decisiva en la prevención. O sea, hoy día el principal factor de riesgo que está asociado a las 6 conductas problemáticas más prevalentes en los niños y adolescentes, que tienen que ver con la violencia, la deserción escolar, la exclusión, o sea, el consumo de alcohol y la droga, las conductas sexuales de riesgo, la depresión, la ansiedad, etc., es la disfuncionalidad familiar. ¿Y dónde se aprende a ser papá? ¿Dónde derivamos a las familias que necesitan un soporte, un apoyo distinto? Con la escasa cobertura que hay. Por suerte tenemos algunos programas de prevención selectiva que son como más prevención indicada, como por ejemplo la terapia multisistémica, pero que sus coberturas son mínimas. O
sea, piensen que en Chile tenemos más o menos 2.000 niños que son inimputables al año. La cobertura de la tener multidisciplinaria es de 3.000. Y la cantidad de niños que están involucrados en comportamiento delictivo son 34.000. O sea, bajo esa realidad, el no invertir, incluso ni siquiera estamos en la etapa de prevención, que es una prevención todavía ya más cercana al tratamiento, pero incluso en ese espacio no tenemos la cobertura adecuada. Entonces, hay un tema de dónde está tu corazón, dónde ponemos realmente la inversión pública. Y ahí en esa inversión pública se requiere por decisión el cambiar el eje. Y por supuesto que entender de que hoy día esa UTI tiene que funcionar bien, pero también que tenemos que cerrar el flujo hacia la UTI. Y para eso se requiere prevención. Yo quería hacer una pequeña... Y por eso nos preocupa tanto que más del 40% del recorte de presupuesto de este año que el Ministerio de Desarrollo Social haya sido los programas de niñez. Si nosotros entendemos, la política pública no es estática, se diseñó una cosa, hay que reajustar, pero si tenemos esas brechas de cobertura, no podemos estar sacando la plata, saliendo de diagnósticos especializados también, pero podemos también redirigir los fondos, y podemos reforzar prevención. En el Ministerio de Educación, no me acuerdo el porcentaje ahora, pero más del 30% del recorte eran los cupos de Junja Integra. Entonces al final también, es lo que usted dice, subsecretario, tenemos que poner las acciones donde está ese corazón. Y al final vamos a tener un impacto, esto va a tener un impacto y lo van a pagar los niños y niñas, y al final lo va a pagar el país en el futuro. Sí, sobre eso también el otro desafío, que es invertir en aquello que funciona. Y eso significa evaluar. Significa evaluar, porque muchas veces nos encontramos con programas que no tienen evidencia o que su evidencia es mala y siguen recibiendo recursos públicos. Entonces, si queremos reasignar, porque ustedes comprenderán que no tenemos la disponibilidad presupuestaria para hacerlo todo, tenemos que identificar aquello que no está funcionando. Y lo que no está funcionando no puede quitarle espacio a aquello que sí va a generar impacto. Y esa es la inversión que tenemos que hacer. Tenemos que invertir en evaluar, tenemos que invertir en poder traer oferta que sea una oferta con evidencia, con resultados. Está declarativo, la ley de garantía lo declara, la ley de servicio lo declara, pero ¿cuánto hemos avanzado en renovar esa oferta y en tener oferta que tenga evidencia y que tenga resultados? Son muchos los aspectos. Uno que quiero volver sobre él es que tenemos que hacer responsable a la autoridad en política, ¿no? Efectivamente el diseño hace responsable finalmente a la municipalidad y por tanto al alcalde. En Colombia los equivalentes alcaldes tienen que rendir cuenta anualmente del desarrollo de las políticas de infancia. Tienen que rendir cuenta anualmente en un informe que es público. Bueno, por eso tendríamos que partir. Es una primera cosa de que en definitiva estén obligadas las autoridades una vez al año a rendirnos cuenta pública. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cierto? ¿Cómo se ha invertido? ¿Cuáles han sido los resultados? Y si la autoridad no ha realizado nada, se va. Si nosotros no hacemos responsable a la autoridad, es difícil. Lo segundo es que claramente y en eso digamos que estoy absolutamente con mi subsecretario, no vamos a cambiar la realidad, sino trabajamos en el plano preventivo. Y el plano preventivo consiste en fortalecer a la familia. Y el plano preventivo consiste en formar en la paternidad y en la maternidad. No lo vemos solo con la infancia vulnerable, lo vemos todos los días en los tribunales de familia, ¿no? El problema de conflicto judicializado de los padres, donde los niños al final son medios para un fin, donde lo que tenemos es la incapacidad de un padre de entender lo que significa ser padre, mucho menos veces la incapacidad de una madre de entender lo que es ser madre, porque nuestro problema en Chile es fundamentalmente el ausentismo paterno, ¿no? Entonces, si nosotros no asumimos la realidad de ¿no es cierto?, los desafíos que tiene la familia, si nosotros no fortalecemos la red familiar, nuestra gran fortaleza frente a otros países ha sido que nosotros tenemos una red familiar. De hecho, Chile es un estado que se llama familiarizado, donde es la familia la que subsidia al Estado y no el Estado el que subsidia a la familia. ¿Por qué? Porque en todas nuestras urgencias, da lo mismo el sector socioeconómico que estemos, nuestras urgencias las resolvemos en primer lugar con la red familiar.
Y obviamente en una tasa de natalidad de 0,97 ustedes comprenderán que en nada red familiar no va a existir en Chile. Y no hemos hecho nada, no invertimos nada en red familiar. No invertimos en que el enfermo, el niño enfermo, pueda estar acompañado en el hospital por su familia. No invertimos en que la vivienda, ¿no es cierto?, no se le asigne al otro lado donde están los padres, donde está la red familiar, y entonces al final le asignan una casa que después la terminan subarrendando porque tienen que volver. Es decir, no me voy a explayar porque aquí podría estar horas, pero nosotros no tenemos conciencia de la fragilidad de la realidad familiar que estamos viviendo en Chile, ¿no? Y por otra parte, no asumimos la importancia que tiene la familia para los chilenos. Todas las encuestas, cuando uno les pone el micrófono, ¿dónde está usted dispuesto a hacer los mayores sacrificios por la familia? ¿Dónde obtiene las mayores alegrías y satisfacciones en la familia? O sea, pese a todo lo que estamos diciendo, esa es la respuesta, ¿no? Y un Estado que en definitiva parece que no habla de familia, parece que hablar de familia es ser súper cárcano y conservador, ¿no? Cuando en realidad nosotros tenemos que invertir en estabilidad familiar, tenemos que dar la posibilidad de que pueda construirse la experiencia familiar, porque ninguno es un cargo, ¿no? Sabiendo que no hay familia perfecta, sabiendo que todos tenemos problemas. Pero el tema es que la dejamos abandonada a su suerte. Y esto, cuando se trata de personas que tienen menos educación, que tienen más formación, es más dramático. ¿Por qué? No hay habilidades para la comunicación, muchas veces las formas de tratarse, ¿no? Son formas que están obviamente de alguna manera debilitadas o afectadas. Entonces, si nosotros no invertimos allí, esto no tiene solución. Porque vamos a seguir aumentando la cantidad de niños, ¿no es cierto?, vulnerados, si no asumimos que ahí la Constitución lo dice, además, no es que estemos pidiendo nada, la Constitución señala que el Estado propenderá al fortalecimiento de la familia. Si nosotros no tomamos conciencia que eso requiere políticas públicas, no vamos a cambiar. Va a terminará siendo letra muerta. En los dos procesos constituyentes se dijo, con los objetivos propios que tenía cada uno de estos procesos, que fueron bastante distintos, que la familia seguía siendo el núcleo fundamental de la sociedad, como lo dice esta constitución actual. Y claro, si no se hacen políticas públicas que fortalezcan y hagan realidad esto, va a terminar siendo totalmente letra muerta. Yo, la verdad es que permití que la respuesta a las preguntas sea más larga, así que se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero si quisieran cerrar en un minuto para poder hacer algún énfasis o alguna conclusión o algún llamamiento respecto a la sociedad, como decía Arturo, o particular de alguna de los actores, sean bienvenidos. Si quieres, partimos contigo, Carmen, y después terminamos por aquí. Bueno, yo quisiera felicitarlos nuevamente, ¿no? Nosotros tenemos que replicar estos espacios, tenemos que replicar los espacios donde nos encontremos, donde podamos seguir haciendo el análisis crítico, porque estos espacios también nos vuelven a hacer y nos vuelven a recordar, no solo nosotros, todos los que están aquí, el drama o de alguna manera la urgencia, el dolor que hay detrás de esta realidad. En el minuto que nosotros dejemos de hablar, en el minuto que nosotros nos aceptó de alguna manera esto sea, y es lo que uno a veces siente, ¿no? Que parece que es como que un Estado y una sociedad indiferente a esta realidad. En el momento que eso suceda, claramente ahí sí que ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo solo quiero operarlos y a todos los que están aquí a salir de aquí. Muchos de ustedes están aquí es porque claramente tienen una preocupación por este tema y por eso vinieron a la nueva elección acá. Pero cómo nosotros nos hacemos y seguimos siendo responsables, cada uno en el lugar donde está, de recordar, insistir, ¿cierto? De alguna manera seguir siendo voz que clama del desierto. Muchas gracias. Yo la verdad muy breve, porque lo que dijo Carmen sintetiza de manera muy adecuada el gran desafío que tiene nuestro país en materia de prevención. Creo que tenemos que dejar de llegar tarde, de llegar antes. Tenemos que llegar donde están los factores de riesgo, tenemos que llegar con una oferta, tenemos que fortalecer a la familia. Y tenemos que empezar a mirar a aquellas familias que han sido marginadas. Tenemos que cambiar la mirada de aquellas familias que por disfuncionales en un momento, por vulneradoras de derechos en un momento, las hemos estigmatizado históricamente. Y el Estado las ha estigmatizado y ha cerrado las ventanas y no se ha querido acercar a ellas.
Creo que ese es el desafío y ese es el cambio, porque hoy día esas familias están muy solas frente a los riesgos que suceden en los territorios, están muy solas respecto de los nuevos problemas emergentes que también se transforman en situaciones críticas para los niños, por ejemplo los entornos digitales, la explotación sexual, etc. Entonces, hoy día si algo tuviera que definir una política pública, por lo menos en lo que esperamos que sea este gobierno, sea fortalecer a la familia. Y fortalecer a la familia en todas sus dimensiones, en el espacio preventivo como también en el espacio reparatorio. Y también en esa necesidad de acompañarla en estos procesos y no abandonarlas como las hemos abandonado históricamente. Sí, quisiera hacer dos cosas. Me parece genial que estemos pasando de la historia de los niños que no pueden vivir con sus familias a cómo apoyamos a las familias. Creo que ese es un giro que tenemos que hacer como sociedad. De lo que pasa dentro de la residencia, que insisto, la UTI tiene que funcionar, a cómo evitamos que los niños lleguen a la UTI. Ojalá que esta conversación, que lo que está pasando en este grupo chico, pase también como mejor a nivel país. Segundo, lo dijimos de cierta manera, quiero complementarlo, lo dijimos mucho como formar a la familia, que las familias aprendan. Sí, pero para las familias necesitan apoyos concretos, necesitan servicios de parte del Estado diseñados para las familias, para que las familias puedan ejercer su rol filial. Necesitan dónde dejar a sus hijos para poder trabajar, necesitamos inscritos a la cuna, tenemos un 20% más o menos el observatorio lo ha ido levantando, el observatorio de niñas de Colunga, un 20% de familias monoparentales, de mujeres que cuidan a los niños, cómo apoyamos a esas mujeres, pero en lo concreto. O si no, me pasa que también digo, claro, no solo tienen que aprender cosas, sí, hay familias que tienen que aprender, pero tenemos que apoyarlas. Oye, si la baja de la natalidad, uno mira lo real, y cualquier persona más joven te dice, oye, pero si me dice, está caro el kilo guagua, o sea, como sale difícil, salen costos de la vida, salen las opciones vitales, nadie me ayuda, problema mío, chule, después después nos quejamos, entonces es comprensible, entonces apoyos concretos, pero también las familias se crían en contextos, y en los casos graves de vulnerabilidad es mucho más efectivo, o sea, hay que trabajar con la familia, pero tiene sentido trabajar con una familia en un barrio fragmentado, donde no hay empleo, está el narco en la esquina. Entonces también las familias tienen comunidades, que no se nos olvide. Porque aquí el enfoque es ecosistémico, es un niño con una condición que crece en un hogar, que crece en un entorno, que crece en una política pública. Y tenemos que ser capaces de mirar eso. Así que yo creo que esa mirada tenemos que tratar de mantenerla, también porque si no, no es que sea un mensaje como conservador sino que tiene que ver con mirar esa integralidad y cómo tenemos que hacerla, y al final las fuentes de felicidad y de satisfacción tienen que ver con eso, cómo nos relacionamos con los otros, en nuestro círculo estrecho y en nuestro círculo más amplio. Muchísimas gracias, Arturo, subsecretario Carmen. Realmente ya va a seguir trabajando en este tema y estamos muy contentos que me haya podido acompañar. Entiendo que ahora vamos a hacer un cierre y pasamos directo al café anunciado.